Hoy presentamos a la magistra Angie Pintado de Perú, quien nos expondrá el siguiente tema: psicoeducación en la expresión de las posibilidades personales, una educación centrada en la persona. Ella es magíster en Educación con mención en Problemas de Aprendizaje por la Universidad Femenina Sagrada Corazón, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es miembro de la Asociación para las Ciencias Conductuales Contextuales, ACBS, y cuenta con 17 años de experiencia laboral en diferentes instituciones en las áreas tanto clínicas como educativas, así como en el ejercicio privado de la profesión. Bueno, sin nada más, vamos dando pase a la magíster para que podamos iniciar lo que sería la última conferencia magistral que estaremos desarrollando el día de hoy. Muy buenas noches, queridos participantes. Quiero agradecer la oportunidad a la red educativa José Antonio Encinas por poder esta noche, bueno, y quiero felicitarlos a todos ustedes por estar acompañándonos. Eso demuestra y refleja el gran interés por querer seguir aprendiendo, y eso es sumamente valioso. Bueno, el día de hoy voy a compartir un tema que a mí personalmente me apasiona. Quiero ver, a ver un ratito, si es que lo pueden ver. ¿Me avisas, Víctor, por favor, si es que se ve? Estoy Veamos si abriendo ahorita la presentación. estamos viendo tu presentación. Sí, falta ponerlo en pantalla completa. Ahí está, muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, una vez más agradecerles y felicitarlos por la hora, por estar conectadísimos. Bueno, el día de hoy, el tema que quiero compartir con ustedes es psicoeducación en la expresión de las posibilidades personales, una educación centrada en la persona. Ustedes dirán, ¿de qué tratará este tema? Bueno, el título alude un poco a que nosotros como seres humanos, yo creo que tenemos distintas formas de poder expresar todas aquellas habilidades, todos aquellos dones, pero es importante que, primero, yo creo que vernos a nosotros como personas, ¿no? Conocernos a nosotros mismos en nuestro interior para poder desplegar estas habilidades y estos dones que tenemos. Por eso es que eso es para mí, una posibilidad. Muy bien. Entonces, el contenido que vamos a compartir el día de hoy, como primer punto, es un poquito conocer qué es en sí la persona y entender a la persona como el fundamento de la educación. Otro aspecto importante es abordar el tema de la identidad personal, cuáles son las dimensiones, cuáles son los constituyentes que la conforman, para seguidamente hablar acerca de cómo desde nuestro rol que tenemos como educadores asumir un liderazgo positivo, de tal manera que éste pueda proyectarse en la acción tutorial. ¿A través de qué? De un plan tutorial grupal y de un proyecto de mejora personal que se los voy a compartir más adelante. Y vemos en la siguiente presentación. Muy bien, y vamos a ver acá un poquito acerca de la persona. Es importante entender, y creo que hoy en día, con esta situación y esta coyuntura, saber que el conocimiento, yo creo que es una puerta muy grande que nos abre muchas posibilidades. Pero más que el conocimiento, yo creo que hoy en día es la persona. Y por lo tanto, la persona necesita ser más que nunca el centro de esa educación, que nos lleve a qué? A poder estudiar a esa persona de manera integral, como un sistema, o sea, no como una persona de manera aislada y ver a la persona solamente como conocimiento, sino ver a la persona como una unidad. ¿Qué implica esto? Una persona capaz de aprender, una persona que tiene afectos, una persona que tiene emociones, ¿no? Entonces, ven qué importante es que si nosotros nos centramos y vemos en general de manera integral, podemos realmente encontrar resultados interesantes en lo que refiere a ese tema de la educación. Ahora, para ver y analizar un poquito más el tema de la persona, es importante
tener en cuenta a, bueno, dos personas que son los promotores de la educación personalizada, que son Pierre Fauré y García Oz. Entonces, ellos, de alguna u otra manera, en la importancia de abordar desde el ser humano como unidad, pero también de estudiarlos desde su individualidad, el objetivo de esta educación que se pretende es poder ayudar a crecer al ser humano como personas, entendiendo que no solamente como personas somos puro conocimiento. Y aquí, ¿qué aspecto es importante? Considerar al alumno como protagonista del aprendizaje, en una relación donde pueda interactuar con el maestro o con otros agentes educadores, con sus propios compañeros. Entonces se trata de una relación de construcción. Y esta educación necesita ser una educación potenciadora del ser personal. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les había mencionado, trabajar desde dentro hacia afuera. ¿Y ese trabajo qué implica? De los alumnos, de nuestros niños, adolescentes, incluso de nosotros mismos en nuestro rol, como yo les digo, de educadores, de psicopedagogos, e incluso en nuestro rol para los que pueden ser padres de familia y a los que acompañamos niños o adolescentes, una educación que potencie ese ser personal en esa unidad integral que vamos a ver más adelante. Y vemos en la siguiente diapositiva, pasamos a la siguiente, por favor. Yo quiero mostrarles acá la imagen. No se logra ver. Si pasamos, por favor, a la siguiente. Pero bueno, es una película que a mí en lo personal me encanta mucho. Ahorita la van a ver, no sé si todos ustedes la han visto, pero esta película se llama Un sueño posible, ¿no? En esta película, donde una de sus protagonistas es Sandra Bullock y que asume el rol de madre, ¿qué es lo que hace? ¿No? Hay otro personaje que se llama Michael, que es un joven que vive en los suburbios y que ella ve en este joven, ¿no? Un potencial desde el punto de vista del deporte. Entonces, ¿qué hace? Ella habla con su familia, lo acoge, ¿para qué? Para poder, digamos así, ayudar a crecer en una área donde no, en realidad, nadie había detenido a verse. ¿Podemos pasar? Ahí está, excelente. Entonces, no sé si ustedes habrán visto, pero esa es una película que les recomiendo, que se llama Un sueño posible. Entonces, ella, en el rol de mamá, pudo enfocar, no era la mamá en realidad, pero pudo ver potencial en este chico. Entonces, ¿qué hace? Conversa, ¿no? Con el esposo para poder acogerlo y poder desarrollar todo su potencial. Pero miren, qué interesante, por ahí veo que hay muchos que lo han visto, pero cuando ella nota algo desde la parte física como una habilidad deportiva. Pero resulta que Michael, si vemos desde la parte un poco intelectual o académica, de repente por vivir en los suburbios o por las características de familia que tenía, no tuvo la oportunidad para poder trascender y crecer en este aspecto. Entonces, ¿qué hizo ella? Con toda la familia, decidieron adoptarlo, ¿no? Acogerlo y se propusieron, escuchen, la meta de sacarlo adelante. Le contrataron profesoras y logró, o sea, logró hasta creo que un punto más del promedio que le pedían en la universidad, para ingresar a la universidad con una beca. Y vean cómo, primero el compromiso, pero yo creo que antes del compromiso, como una buena observación, ¿no? De ella, no en el rol de madre, porque de ella adoptó el rol de madre, y viendo qué aspectos necesitaba potenciar Michael, ayudó a que Michael lograra
los objetivos que ellos como familia habían elegido en este caso o habían decidido. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la siguiente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque cuando nosotros hablamos, y yo les dije en la anterior presentación, desde que tenemos que ver a la persona como una unidad, no necesariamente tenemos que ver a las personas desde la parte intelectual. Ella tuvo la posibilidad de ver y focalizar su atención, ¿no? En una habilidad que quizás muchos no se habían dado cuenta. Y a raíz de esta buena observación, lo que se genera es una construcción de otras posibilidades. Entonces, qué importante como primera herramienta de observación, no solamente desde el rol que nos toca asumir como educadores, como psicopedagogos, ¿no? Como padres de familia, si es que acá muchos también asumen ese rol para poder guiar y para poder conducir, ¿no? La vida y hacer trascender a la persona. Muy bien. A ver, pasamos a la siguiente. Está un poquito, está demorando en la presentación. Muy bien. Entonces, ¿de qué partimos? Y acá sí hay que precisar algunos conceptos, ¿no? De que los alumnos acuden al colegio a aprender y que la instrucción, ojo, es solo una parte de ese gran proceso que es la educación. Pero hay que tener en cuenta que esa educación hasta antes de que los alumnos decidan, digamos, escolarizarse, la familia cumple un rol fundamental. Y yo diría que la familia son los primeros agentes educadores de este proceso que es la educación. Por eso es que es importante poder implicar a los padres en la educación de los hijos. Y nosotros, desde nuestro rol como educadores, profesores, psicólogos, incluso los diferentes cargos que se puedan tener en la institución educativa, yo creo que nuestra meta y nuestro fin es poder acompañar a los padres y a los alumnos. ¿Cómo vamos a hacer esto, no? Como les mencionaba, yo creo que la observación es un aspecto muy importante, afinar y agudizar para poder notar no solamente en este alumno, en este niño, en este adolescente, qué es lo que tiene como fortalezas para yo poder seguir puliendo, digamos, ese diamante y fortalezas en su unidad y en su totalidad, así como aprender a ir notando qué aspectos este niño también podría ir mejorando, ¿no? Este niño o este adolescente. Pero enmarcado dentro de una estructura de una unidad. Ojo, y acá no solamente, como yo les decía, es el tema del conocimiento. Por eso es que cuando nosotros hablamos de que la persona es el fundamento de la educación, o sea, ese ser, ese que se construye de adentro hacia afuera, es que esta educación personalizada, entendida como enfocándome en las fortalezas, ¿no? En las habilidades y también en los aspectos de mejora, va a crear planes individualizados para hacer de que esos niños o adolescentes puedan seguir brillando de repente en otras áreas donde antes no tenían oportunidad, ¿no? Por ejemplo, yo les quiero contar una experiencia, bueno, a raíz de esta pandemia que estamos viviendo y los entornos virtuales en las distintas entidades educativas, ¿no? Los que tenemos la suerte y la bendición de estar en el sistema privado por la accesibilidad, yo creo, ¿qué se genera, no? Yo les quería comentar que, bueno, yo trabajo en una institución educativa, hicieron una propuesta de así tipo Yo Soy, ¿no? Donde los niños tenían la oportunidad de mostrar el talento que tuvieran. Yo la verdad me quedé impresionada y yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si de repente en un entorno normal donde no estaríamos en esta enseñanza virtual
hubiera de repente una actuación por el Día de la Madre, por el Día del Padre y en fin, por el Día del Maestro, los niños no hubieran tenido oportunidad de poder demostrar los dones y talentos que en la familia, ¿no? Ha sido el inicio, creo que, de cultivar estas habilidades y que puedan mostrarse a los demás con la posibilidad no solamente de que el alumno, ¿no? O sea, el compañero pueda apreciar, sino también, si se da la oportunidad, la familia en general. Y yo me quedaba sorprendida porque justo en esta actividad que yo les comentaba, que lo llamaron Got Talent, una niña desde su casa tocaba el piano maravilloso, ¿no? Otro niño hacía sonidos con su boca, con las manos así sumamente espectaculares. ¿Y qué pasaba? Todos los demás lo podían ver, cosa que de repente en otro entorno totalmente diferente, el alumno o no hubiera tenido la oportunidad, ya sea por un factor X, pero miren qué importante, ¿no? Es generar estos espacios porque son una ventana al mundo donde uno puede también mostrarse y compartir las habilidades que tiene. Entonces, ¿a qué lleva esto? ¿Por qué? Porque estos aportes de esta educación personalizada, eh, digamos, apoyan o influyen mucho en cuatro aspectos, ¿no? Uno de ellos es en el tema de la atención a la diversidad, ¿no? El tema de la orientación personal en el sentido del acompañamiento, la orientación, que yo como tutor, que yo como acompañante pueda realizar a mi alumno, pueda realizar a los padres de familia, ¿no? ¿Qué otro aporte genera esta educación personalizada? En el aprendizaje significativo. O sea, es importante, yo creo que hoy en día el maestro, ¿qué herramientas, ¿no? Por ejemplo, le da al alumno para que pueda ir construyendo su propio aprendizaje y en el hacer, el alumno también pueda ir almacenando, guardando a través de esa repetición o actividad realmente significativa para él, un sinfín de aprendizajes y desarrollo de habilidades. Y creo que uno de los aspectos, yo no diría que el más importante, pero cuando hablamos de la persona como fundamento de la educación, no podemos dejar de hablar de los valores, ¿no? Los valores que hoy en día yo creo que son sumamente importantes poder seguir desarrollándolos como eje, poder recuperar, ¿no? Valores que son importantes. ¿Para qué? Para que en este plano y en esta nueva situación que nos toca vivir, ¿no? Pensar, mira, este aspecto es importante, ¿no? O sea, cómo hoy en día, por ejemplo, en ese entorno virtual, para nuestros niños, es necesario que desarrollen la autonomía para que luego sean responsables y van adquiriendo conductas que más adelante los van a ayudar indudablemente a sentir mucha seguridad y a poder valorarse, ¿no? Consigo mismo para poder tener mejores sentimientos de autoeficacia y por lo tanto una mejor percepción de sí mismos y autoestima. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que si estamos hablando de la persona como ser, tenemos que hablar de esta identidad personal, de esta unidad. Entonces, esta identidad personal, ¿qué es lo que busca? Como yo les mencionaba en primer aspecto, crear conciencia de esta valía personal. Y esto me lleva a preguntarme, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién es Angie, por ejemplo, a nivel de intelecto? ¿Cómo es Angie o quién es Angie, ¿no? En el plano afectivo. Esta identidad personal, el hecho de que como persona, ¿no? Nos conozcamos, nos lleva también a poder aceptar los errores. Y este aceptar los errores es parte también de la humildad, ¿no? Entonces, qué importante es que dentro de esta construcción de la identidad, poder tener una apertura para yo conocerme, saber quién soy, saber que me equivoco, ¿no? Es parte de mi desarrollo como persona. Pero no solamente eso, sino también qué importante es yo como persona que aprenda a cuidar mi cuerpo, que pueda forjar mi carácter, ¿no? Desde el plano afectivo,
que pueda desarrollar la inteligencia y conquistar la libertad. Porque si solamente nos desarrollamos imagínense, nos abocamos a desarrollar la inteligencia, ¿qué pasaría si no cuidamos de nuestro cuerpo? ¿Qué pasaría si no desarrollamos o forjamos ese carácter hoy teniendo en cuenta el futuro? ¿Qué pasa si no elegimos actuar sobre una base de libertad y de responsabilidad? Entonces, es en ese sentido que esta identidad personal, ¿no? Busca también una construcción de la identidad y de la unidad. Entonces, esta identidad personal, ¿cómo es que se forma, ¿no? Un aspecto importante es el ambiente familiar. Otro aspecto que compone la identidad personal son los constituyentes, ¿no? Que está dado por la singularidad, por la apertura, ¿no? Que contiene a su vez el trabajo y la comunicación y la originación. De esto les voy a hablar más adelante, ¿no? ¿Qué otro aspecto incluye en esta formación de la identidad personal? Que es lo que les había hablado en la anterior presentación, ¿no? Estar atentos al desarrollo de esta dimensión física, de desarrollar la dimensión afectiva, de desarrollar la dimensión intelectiva y de desarrollar la voluntad. Entonces, acá les voy a explicar un poquito a qué se refiere cada una. En la diapositiva anterior, yo les había comentado, en un segundo punto estábamos hablando de esos constituyentes, singularidad, apertura y la originación. Entonces, vamos a hablar acá acerca de los constituyentes. Un primer constituyente es la singularidad. Entonces, ¿a qué se refiere la singularidad? La singularidad tiene que ver, es como que el sello característico de esa persona. Tiene que ver con su interioridad y la singularidad distingue a una persona de otra. Entonces, tenemos que entender que parte del sello es asumir de que cada persona, no niño, adolescente, adulto, ustedes mismos que me están escuchando, cada uno de nosotros somos irreemplazables e irrepetibles. Entonces, qué importante es también, partiendo de esto, ser conscientes de nuestras posibilidades y nuestras limitaciones, ¿no? Estos son los talentos que tengo, estos son los dones que tengo, esto es lo que yo hago bien, sin embargo, esto es lo que yo considero que necesito mejorar. Y esta singularidad invita también a poder descubrir y potenciar la excelencia personal. ¿Y esto a qué se refiere? Porque como somos seres humanos, estamos en constante cambio. Entonces, no somos seres estáticos. Entonces, el punto de partida es, a raíz de esto que yo tengo, ¿qué voy a hacer como agente educador para poder descubrir y potenciar la excelencia personal? ¿Y eso qué implica? Propiciar el autoconocimiento. Por eso yo les decía, ¿quién soy? ¿No? ¿Cómo es Angie de repente en el plano familiar? ¿Cómo es Angie en el plano laboral? ¿Cómo es Pepito en la relación con sus amigos? ¿No? ¿Cómo es él a nivel de responsabilidad? Entonces, eso yo creo que es una tarea que todos nosotros como educadores es importante poder ir acompañando y ayudar a ese alumno y también acompañando a los padres para que puedan conocerse. Ahora, por otro aspecto, tenemos la apertura. ¿Qué implica la apertura? ¿No? Implica mi posición en el mundo. Como su propio nombre lo dice, es abrirme a las posibilidades. ¿Por qué? Porque si yo me abro a las posibilidades, entonces voy a tener la posibilidad, valga la redundancia, de poder relacionarme con los demás, ¿no? Desde el punto de vista social, de poder tener apertura hacia el conocimiento, lo cual me va a beneficiar y me va a ayudar desde el punto de vista de otras actividades, por ejemplo, que yo pueda realizar. Entonces, esta apertura es una necesidad de apertura con el encuentro y es una relación que se va construyendo, no solamente con nosotros mismos, ¿no? Sino también con el mundo, con los demás y lo que busca evidentemente es el tema de la
trascendencia. Entonces, cuando nosotros nos aperturamos al mundo, ¿a qué nos aperturamos? Nos aperturamos a conocer, nos aperturamos a descubrir qué hay del otro lado y, por tanto, también esa posibilidad de conocimiento nos relaciona y nos abre las posibilidades con el trabajo cotidiano que nosotros vayamos haciendo. Mientras que si nosotros vemos la posibilidad de aperturarnos hacia los demás, ¿qué se va a dar? La comunicación personal. Mientras que si nosotros nos aperturamos a la trascendencia, esa trascendencia tiene que ver, yo creo, con un propósito de vida, ¿no? ¿Cuál es mi propósito de repente en mi rol como psicóloga? ¿Cuál es mi propósito como persona? Porque esa trascendencia va a marcar mucho el sentido que yo le encuentre a lo que estoy haciendo, el sentido del mundo y el sentido de la vida misma. Entonces, y otro factor acá importante dentro de los constituyentes es el factor de originación, ¿no? Sabernos todos que somos hijos de. ¿Por qué? Porque ser hijo a todos nosotros nos da un pasado, nos da una tradición que nos ayuda a conocer quiénes somos, o sea, de dónde venimos. Y el saber de dónde venimos y quiénes somos también es parte de nuestra identidad. Entonces, esos tres aspectos son los que forman los constituyentes de las personas. Pero estos constituyentes es importante que se traduzcan en diferentes áreas, que son las que vamos a ver. Estos constituyentes lo que va a hacer es presentarse de una determinada forma, no solamente en lo físico, ¿no? Por ejemplo, desde mi individualidad, cómo se menciona o cómo se presenta en lo físico, cómo se da en lo afectivo, cómo se da en lo intelectivo y cómo se da en el área de la voluntad. Entonces, en la dimensión física, bueno, acá está relacionada todo lo que es la parte biológica, somática, acá un poquito como para que de repente añadir y lo puedan entender mejor. Acá podemos encontrar actividades relacionadas a la misma actividad física, actividades relacionadas a la alimentación, actividades relacionadas al sueño, ¿ya? Y por otro lado tenemos la dimensión afectiva. En la dimensión afectiva, básicamente está referida al tema de las emociones, pasiones, sentimientos, y un poco con la impresión con lo que nos rodea y quiénes nos rodean. Entonces, vemos que esos constituyentes tienen impacto en cada uno. Y, por ejemplo, en lo intelectual, ¿no? Lo intelectual básicamente está referido a descubrir la verdad que encierra la realidad. ¿Cómo es eso? Hay un dicho ¿no? que dice que mientras tú conozcas, ¿no? Ya sea te des la oportunidad de conocer a la persona o de repente conocer sobre algún tema en particular, esto te va a acercar más a la realidad y eso va a hacer que tú puedas elegir y tomar decisiones que también puedas actuar en un entorno de responsabilidad y en un entorno de libertad. Por eso es que yo les decía, no solamente si vemos a la persona o lo que necesitamos hacer es ver a la persona en la unidad, no solamente de repente verla desde lo físico, ¿no? Porque ¿qué pasa si nos enfocamos mucho en lo físico, ¿no? De repente en mostrar, ¿no? Y no trabajamos en el ser. ¿Qué tipo de alumnos tendríamos? ¿Qué pasa si en las familias solamente priorizamos en esta parte? Yo diría, ¿qué pasaría con lo afectivo? ¿No? ¿Dónde estaría lo intelectivo? ¿Dónde estaría la voluntad? Y la voluntad que es tan importante porque es esta voluntad la que nos va a permitir tomar el rumbo personal de nuestras vidas y sobre todo actuar con libertad. Y esa libertad que implica, ¿no? Actuar de manera responsable, midiendo las consecuencias de nuestros actos. Entonces, ven qué importante es que no solamente en la persona es necesario que funcione una sola dimensión, sino que en la medida, como eso tiene una mirada
integral es como una rueda. Una rueda, para que gire, necesita que todas las aristas, ¿no? Tengan como, así decirlo, como el mismo perfil. Si de repente hay un ángulo de la rueda que está, ¿no? Un poco sobresalido, ¿no? O de repente no lo han lijado bien, esta rueda no va a girar. Entonces, lo que se busca para que nosotros como personas desarrollemos y tengamos un sentido de trascendencia, trabajar en nosotros mismos, en nuestros alumnos, de una mirada integral y en una unidad. Entonces, esta combinación de las dimensiones y los constituyentes, ¿no? Pueden ver las dimensiones al lado izquierdo, volitiva, intelectiva, afectiva y física, y en la parte de abajo vemos los constituyentes singularidad, la apertura, ¿no? Que busca cosas, lo que es trabajo y comunicación, y la originación, sabernos que venimos de alguien, ¿no? ¿A qué lleva? ¿No? A lo que lleva es a que se generen 16 campos de acción, ¿no? Por ejemplo, si la singularidad, ¿no? Si lo vemos acá abajo, si supongamos Anita en su singularidad, de repente es una persona que no hace de repente mucho ejercicio físico, entonces a nivel de la dimensión física, entonces lo que necesitaré es poder ejercitar más esa área. Entonces, esta singularidad, al impactar sobre la dimensión física, un aspecto importante y un campo de acción sería intervenir sobre el cuerpo, desde lo que como, ¿no? Desde cómo yo lo cuido, desde mis horas de sueño, ¿no? Si yo, por ejemplo, esta apertura, ¿no? Lo llevo a la dimensión física, ¿esto a qué me llevaría? A cuidar las cosas. Y así sucesivamente, la apertura desde la comunicación, dimensión física, también comunicarme con los otros, ¿no? Estar con nosotros. Y si hablamos desde la originación, que tiene que ver esto con un sentido de creación y también de dónde vengo, a través de la dimensión física, entonces lo traduciré en la piedad, ¿no? Y así, por ejemplo, los otros componentes, la singularidad en la dimensión afectiva, la autoestima será un factor importantísimo. Esa apertura como trabajo, el trabajo entendido, aquí quiero quizás clarificar, que tiene que ver con ese esfuerzo, ¿no? Se traducirá a través de la superación. Esta apertura desde la comunicación y los afectos lo que hará es generar una relación, ¿no? Con los otros, abrirme a los otros. Y la originación, ¿no? Traducido en la dimensión afectiva, ¿no? Lo que generará es el tema de la confianza, ¿no? Y vemos que en la dimensión intelectiva lo que busca es el conocimiento propio, el estudio entendido como trabajo, ¿no? El diálogo. En la dimensión volitiva, ¿no? Vemos la sinceridad, la laboriosidad, la comprensión y el amor. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos mucho campo de acción para intervenir. Y yo acá les quiero contar una experiencia porque esto también nosotros lo trabajamos con los alumnos, porque lo que queremos es que ellos tomen conciencia de cómo se vienen moviendo en los diferentes aspectos, que ellos sean conscientes, ¿no? ¿Cómo estoy a nivel de mi voluntad, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo a ese nivel para poder mejorar? ¿Cómo estoy haciendo uso yo de mi libertad? ¿Qué tal están mis virtudes? En la dimensión intelectiva, ¿no? ¿Cómo están mis hábitos de estudio? ¿No? O sea, estoy estudiando lo necesario para poder mejorar y para obtener una buena calificación. ¿Cómo me estoy manejando en la dimensión afectiva? ¿Qué tanto me estoy relacionando con los demás? ¿Qué tanta apertura, ¿no? Estoy teniendo, no solamente con mis compañeros, con el equipo educador, cómo están esos afectos en mi familia y a nivel de la dimensión física, ¿no? ¿Qué tanto ejercicio hago, ¿no? ¿Cómo es mi alimentación? Algo de lo que yo creo valiosísimo que este confinamiento, bueno, está trayendo es poder recuperar algunos hábitos.
que de alguna manera en otras situaciones, con el correr, quizás habíamos descuidado, ¿no? Y uno de esos aspectos es la alimentación, ¿no? Poder ingerir alimentos saludables, ¿no? Los chicos, por ejemplo, ahora que pueden disfrutar en la casa y comer todos los alimentos, incrementar el consumo de frutas, ven como esa dimensión física, ¿no? Que se da a través del cuidado del cuerpo, hace que incluso uno sienta mayor bienestar, ¿no? Entonces, ven qué importante es que esta, llamemos así, esta fusión de estos constituyentes que se traducen en las dimensiones, lo que va a hacer es que se genere el desarrollo de la persona como un sistema, como una unidad. ¿Para qué? Buscando su trascendencia, que creo que es lo que más que nunca hoy también necesitamos apuntar, recuperar el tema de los valores. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, uy, se detuvo un ratito. Entonces, ¿cómo desde nuestro rol nosotros podemos asumir un liderazgo positivo? ¿No? Entonces, ¿qué es importante? Yo creo que el tema de la prevención, de la preparación, son aspectos importantes para poder tener en cuenta y también anticiparnos. Y en esta coyuntura, en estos entornos en los que estamos viviendo, bueno, que es importante, ¿no? O sea, organizar las clases de modo que permitan, ¿no? Ritmos personales, diferentes para trabajar, para aprender, que es importante. Nosotros, yo les cuento, ¿no? En el entorno virtual, ¿no? Del colegio, bueno, encontramos un sinfín de alumnos donde quizás en el colegio, en la enseñanza regular con los compañeros, no estaban mostrando, ¿no? Digamos, algunas conductas. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? No porque, vamos a poner un caso, ¿no? No como no prendes tu cámara, no como no enciendes tu micro y no participas, no, te dejo de lado, sino como maestros, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este alumno en particular para poder ayudarlo, ¿no? A potenciar, a generar confianza en él, a buscar otras formas de trabajar de tal manera que este alumno aprenda. Porque si nos estamos centrando de que cada persona es diferente, ¿no? Cada ser es único e irrepetible, ¿qué es lo que yo como educador voy a hacer para que este alumno pueda aprender de la mejor manera posible? ¿No? Entonces, ¿qué es importante? Este liderazgo positivo nos invita también a poder programar trabajos grupales, trabajos cooperativos. ¿Para qué? Para poderse enriquecer con las aportaciones de los demás. Yo acá quería contarles una experiencia que justo trabajaba con una de las tutoras y me decía, Angie, claro, los chicos ahora no conversan, no se ven, entonces vimos la posibilidad para que justamente se conozcan, hacer una encuesta súper sencilla, ¿no? Donde hubieran preguntas de la cotidianidad, por ejemplo, qué haces en tu tiempo libre, con quiénes vives, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que más extrañas del colegio, para que en otro entorno, aparte, ahorita, que es lo que nos está tocando vivir, que es lo virtual, los alumnos también tengan la oportunidad de conocerse. Entonces, ¿qué es importante? Es poder ir generando, ¿no? También otras herramientas que lo que busque es la cooperación y el aporte entre todos y de los demás. Y otro aspecto importante, ¿cuál es? ¿No? Descubrir, o sea, en nuestro rol, cómo se puede ayudar a crecer como persona desde cada asignatura. ¿Eso a qué nos lleva? Entender que un alumno no necesariamente tiene que ser bueno en todos los cursos, ¿no? Por ejemplo, desde las matemáticas, ¿cómo yo puedo ayudar a este alumno? ¿Cómo puedo potenciar de que él, por ejemplo, pueda mejorar, ¿no? Desde, a ver, desde personal social, ¿qué actividades, ¿no? De repente, y como que dejar abierto también, ¿qué actividades yo le puedo dar de tal manera que su meta pueda ser, supongamos, hablar sobre un determinado tema, pero que el alumno también tenga la posibilidad de poder utilizar otras herramientas, ¿no? Y otras estrategias
pero que finalmente lo lleven a concretar sus metas. Entonces, qué importante es ir viendo. Yo aquí quería comentarles un poco también la experiencia, ¿no? De una de mis alumnas, donde ella tiene dificultades, ella está en sexto grado, dificultades para leer y escribir, ¿no? Entonces, pero esta alumna, sí, la vemos a ella desde su singularidad y en las diferentes dimensiones, es una niña que tiene una habilidad y facilidad para poder expresarse, ¿no? Oralmente, de tal manera que si nosotros o la profesora del curso le podía pedir de repente o una composición, ella más bien lo que hacía era declamar, recitar, ¿no? Entonces, el objetivo era ver si esta alumna había manejaba una determinada habilidad, pero con las estrategias propias también de sus características, ver de qué otra forma, ¿no? Esta alumna también podía desarrollar otras capacidades. Entonces, qué importante es ver desde nuestra mirada, por eso la observación, para ayudar a crecer a cada persona desde cada asignatura, porque no necesariamente tenemos que ser buenos en todos. Entonces, este liderazgo positivo como educadores, ¿a qué nos lleva? A poder orientar la vida personal de cada uno de los estudiantes, viéndolos desde su singularidad. Entonces, esta singularidad, ¿qué nos va a permitir? Verlos a cada uno de manera diferente. Entonces, desde esa diferencia, yo voy a establecer metas, ¿no? Planes de acción que me ayuden para hacer de este niño y con la colaboración de los papás, el alumno que yo deseo, ¿no? Lograr o ayudarlo a que este alumno siga brillando, porque ese es el objetivo. Entonces, ese liderazgo positivo que implica también ayudar a otros agentes educativos, porque ustedes saben, como profesores, como psicólogos, no trabajamos solos, ¿no? Es importante tener, ahí era lo que yo les decía, esa apertura para poder conversar con mi tutor, conversar con el profesor del curso, conversar con la psicóloga, conversar con la coordinadora, de tal manera que formemos un equipo, entre todos nos ayudemos para que a respetar cada uno evidentemente su trabajo y favoreciendo el desarrollo vital de cada persona. Entonces, todos sabemos que en la medida que trabajamos en equipo, más ideas surgen, más estrategias surgen y la comunicación indudablemente va a ser un factor importante. Entonces, este liderazgo positivo, ¿qué implica? Llevar a cabo también una pedagogía participativa. Y esta pedagogía participativa es importante que esté caracterizada, yo creo que en primer lugar, por la promoción de valores. Yo creo que hoy en día, yo leía en un artículo, ¿no? Bueno, que a raíz de algunas conductas, ¿no? Que algunos de los ciudadanos presenta en relación al tema de la cuarentena, qué importante es poder rescatar de repente lo que antes, llamemos así, en nuestras épocas, eran cursos, ¿no? Donde se impartía con más regularidad, ¿no? El tema de esta formación cívica, de los valores, que hoy en día también se hace, y yo creo que eso es una línea de acción muy importante. Pero ojo, eso evidentemente como escuela lo hacemos, pero si no tenemos el apoyo, creo que de los principales agentes de la educación, que son los papás, sí conseguimos algo, pero pudiéramos conseguir más si es que los tenemos a ellos como aliados. Entonces, ¿qué implica también esto? Desarrollar actitudes, aprender nuevas estrategias, ¿no? De aprendizaje para poder resolver problemas y para desarrollar también otro tipo de habilidades que hoy en día yo creo que esta educación virtual nos está dando la oportunidad, ¿no? Yo creo que no solamente en los niños, sino también en los adolescentes, de poner eh, a prueba, digamos así, o poder desarrollar la autonomía que los conduzca a la responsabilidad, de poder generar nuevos hábitos, ¿no? Importantes,
por ejemplo, desde los horarios, ¿no? De yo hacerme responsable, muy bien, esto me toca ahorita, de poder gestionar mi propio aprendizaje, ¿no? Entonces, qué importante es esa gestión del aprendizaje y también vista desde el tema de cómo yo me voy a conducir, ¿no? Cómo yo me voy a controlar. Entonces, miren qué lindas oportunidades se están dando ahora en estos tiempos. Claro, y evidentemente en un contexto escolar donde todos nos veíamos también, ¿no? Pero qué importante porque yo digo, es una oportunidad también y una bendición para ahorita que los primeros agentes educadores, ¿no? Que son los padres, también puedan conocer a sus hijos y poder ayudarlos a desarrollar otras habilidades que también son importantes. Y yo creo que antes de desarrollar, primero a conocerlos. Entonces, qué rico de verdad que es este momento que estamos, digamos, pasando también como una oportunidad. Ahora, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, este liderazgo positivo va de la mano también con otras acciones y que luego más adelante les voy a mostrar en una presentación cómo es que nosotros este proyecto, digamos, de lo que es la mejora personal, ahí está, acá, de lo que es la mejora personal, lo podemos ir trabajando, ¿no? Ahora, ¿qué es importante? Que desde las diferentes dimensiones nosotros también podemos innovar, como yo les decía en las presentaciones anteriores. Por ejemplo, para desarrollar, ¿no? A nivel de actividad física, la dimensión física. Sería importante, por ejemplo, considerar programas del cuidado del cuerpo, del sueño, etcétera, justamente en esos planes de formación de tutoría. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar la dimensión en lo que es el plano afectivo, ¿no? Entendido también como el conocimiento, expresión y comprensión de esta dimensión que es importante, una de las actividades que podemos desarrollar, ¿no? Es las habilidades sociales y tan importantes y necesarias también de la mano con las habilidades blandas. Ahora, también hay otras dimensiones en las que nosotros podemos actuar. Por ejemplo, a nivel de la dimensión intelectual, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Programas específicos para estimular el desarrollo de la creatividad. Y en la dimensión de la voluntad, lo que les comentaba, un programa de conocimiento de valores. Entonces, vemos que en cada una de las dimensiones no solamente nos abocamos a una, ¿no? Sino lo vemos al ser humano de manera integral y la finalidad es que justamente se vayan trabajando todas estas dimensiones. Ahora, ¿cómo educamos y cómo podemos innovar desde los constituyentes? ¿No? Para el primer constituyente, que es el de la singularidad, entonces, ¿qué convendría acá? Que vamos a hablar más adelante, un proyecto de mejora personal de cada alumno, un proyecto que se ajuste a las características de ese ser, ¿no? Digamos, de Carlitos, de Carlita, para que pueda salir adelante, para que siga brillando. Desde, por ejemplo, constituyente, apertura, trabajo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? La exigencia de la obra bien hecha. Una obra bien hecha con un trabajo con amor, un trabajo de calidad y siempre dando lo mejor de mí. Desde el constituyente, apertura y comunicación, ¿qué es lo que, por ejemplo, nosotros podemos trabajar? ¿No? Programas de expresión oral, de expresión escrita, ¿no? Oratoria, ¿no? Se pueden planificar, por ejemplo, ¿no? A través de este entorno virtual, y yo les digo por experiencia, sí, realmente es gratificante lo que nosotros podamos ver del otro lado, y para el desarrollo del constituyente de originación, que también es un espacio muy importante y que estos momentos que nos está tocando vivir, creo que es importante reforzar nuestra fe desde la religión que cada uno tenga. Entonces, ¿eso a qué lleva? ¿No? A nuestros niños, a nuestros adolescentes, poder acercarlos, ¿no? A poder contar con esos espacios para desarrollar ese trato con Dios, ¿no? Por ejemplo, a levantarse,
¿no? Hacer agradecimientos. Si en la mañana ustedes tienen la oportunidad de estar con ellos desde las aulas, ¿no? Hacer oraciones, eh, reflexiones, hacer agradecimientos, si es desde la familia, en la misma cena, ¿no? Agradecer por todo lo que tenemos. Entonces, ¿eso qué hace también? Que se fortalezca mucho la fe en los niños y encontrar que también hay, en función a las circunstancias, ¿no? Yo también puedo apoyarme en algo más que me va a dar esa fortaleza. Entonces, eh, vemos acá que todos estos planes de mejora, las acciones, el liderazgo que ustedes puedan ejercer como docentes, como educadores, se llevan a través de la acción tutorial. Entonces, esta acción tutorial, ¿qué requiere? ¿Qué necesita? Necesita ser de carácter preventivo, o sea, anticiparme, ¿no? Y de desarrollo, que quiere decir que sea mantenido en el tiempo. Esta acción tutorial también es importante que se enfoque en la orientación personal de los otros profesores, ¿no? ¿Por qué? Porque yo para poder ayudar, entonces yo también necesito trabajar conmigo mismo. Yo como colega, ¿no? También puedo acompañar a mi otro compañero, ¿no? Decirle de una manera cálida, mira, me parece de repente que en esta ocasión hubieras podido responder de esta manera, porque ojo, bajo la mirada de un trabajo en equipo. Entonces, esta acción tutorial implica también, dentro de los planes de tutoría, la programación, el desarrollo, la evaluación del programa de acción tutorial grupal, porque un aspecto es la tutoría grupal y luego vamos a ver la tutoría individual. Entonces, esta acción tutorial, ¿qué implica? Primero, dirigir el plan de acción tutorial, luego coordinar este proceso de enseñanza-aprendizaje, tener en cuenta también la convivencia. Bueno, si bien es cierto ahorita en este entorno, la convivencia y disciplina del grupo no es lo que quizás en el colegio nos ha tocado experimentar, sin embargo, se pudiera dar de otra forma, y un objetivo importante es impulsar la participación de las familias. ¿Cómo yo hago esto? ¿No? Necesito meterme al bolsillo a las familias. Yo creo que a los padres de familia lo que les gusta escuchar de sus hijos es aspectos positivos, ¿no? Mire, por ejemplo, Facundo, ¿no? Es un niño eh, muy deportista, ¿no? Es un niño muy solidario, es un niño que se esfuerza mucho, ¿no? Abocando todas las dimensiones. Y estamos muy contentos de que Facundo sea nuestro alumno. Hay aspectos que Facundo necesita mejorar. Y ahí viene el otro aspecto, que es la orientación grupal o individual a las familias. La grupal a través de las escuelas, ahora virtuales de padres que se puedan dar, o las orientaciones personales, ¿no? En entrevistas uno a uno en función a lo que nosotros vamos viendo. Entonces, este plan tutorial grupal, ¿no? ¿Qué implica? Poder semanalmente tener esos espacios para conversar con el grupo, profundizar justamente en este contenido de un desarrollo armónico de la identidad personal, teniendo en cuenta las dimensiones y los constituyentes, hacer que ese aprendizaje sea significativo con los aportes, ¿no? De los otros compañeros, porque yo creo que todos aportan. Ese plan tutorial, como les mencionaba, enfocado en la educación en valores y también un programa de desarrollo de virtudes. Pero ojo, este plan de tutorial grupal se va a ver fortalecido por un proyecto de mejora personal. Entonces, este proyecto de mejora personal es un proceso, como yo les comentaba, educativo más individualizado, ¿no? Donde vamos a tener la entrevista con el alumno, la entrevista con los padres, y este proceso es de orientación continua, o sea, tiene un inicio, pero no necesariamente tiene un fin. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Un plan educativo personal. El plan de Facundo no puede ser el mismo plan de Angie, porque los dos son totalmente diferentes. Pueden haber algunos casos en que coincidan, ¿no? Entonces, ahí qué importante es este acercamiento, esta apertura en la comunicación
no solamente con el alumno para que se genere confianza, sino también con los papás, lo que se va a aterrizar es en un plan educativo personal. Y acá yo quiero mostrarles, ¿no? Más o menos cómo es que funciona esto. Ahora, yo les digo, si estamos hablando sobre este plan de mejora personal, yo les digo, no solamente va para los alumnos, también pueden hacerlo con ustedes mismos, nosotros que somos adultos, ¿no? Entonces, acá nos hemos planteado, ¿no? Por ejemplo, un objetivo, la dinámica familiar, ¿no? Porque en la entrevista con el alumno y con los padres encontramos información que nos hizo llevar a plantear este objetivo, ¿no? Hábitos de orden y rutinas de sueño. Entonces, después de esta entrevista con el alumno y con los padres, generamos algunos acuerdos. Uno de ellos, ¿no? Crear un horario que ayude a Mariano, ¿no? A organizarse mejor, dar responsabilidades a Mariano para que ayude en casa un poco más, darle herramientas para que sea más ordenado, ayudarlo con un espacio adecuado para seguir, ¿no? Sus clases virtuales. Ahora, acá hay un aspecto importante que nosotros podemos planear objetivos con los padres y también podemos planear objetivos con los alumnos, ¿no? Por ejemplo, un objetivo dentro ahora de ese entorno virtual, la organización para el estudio y las rutinas de sueño. ¿Qué fue lo que concretamos con él? ¿No? Evitar dormir por la tarde, porque ese alumno hacía siestas. ¿Para qué? Para poder dormir temprano por la noche y así levantarse temprano y llegar puntual a la asamblea de las mañanas, ¿no? Y aparte, es importante también cumplir con las horas del sueño. ¿Qué nos planteamos también dentro de esta organización? Y que fue un acuerdo que llegamos, ¿no? Tener a la vista el horario virtual para asistir a las clases con puntualidad, porque resulta que ese alumno no lo tenía y no sabía qué le tocaba. Y tener los materiales a la mano, ¿no? Durante las clases, también evitar pararse a bailar, porque nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no? El mismo alumno también nos dijo, y era algo que habían notado sus papás, y cumplir con las tareas de casa propuestos para el grado, ¿no? Entonces, lo que pedíamos era que el alumno para determinado grado podía desarrollar determinadas actividades. Entonces, vemos cómo nosotros, conociendo al niño, ¿no? En las distintas esferas y viéndolo de una manera integral y como unidad, podemos establecer planes de acción que lo ayuden a él al desarrollo como persona integral, que finalmente lo que busca es la trascendencia. Ahora, lo rico de esto, como les digo, es que estos planes de acción no solamente los trabajamos con los niños, sino también los papás. Y los papás, por ejemplo, decían, no, el niño no hace ejercicio. Señor, ¿usted hace ejercicio? No. Entonces, ¿por dónde usted necesita empezar si lo que quiere es que su niño haga ejercicio? Teniendo en cuenta que los padres son un gran modelo y los niños, ojo, sí escuchan lo que los padres les dicen y que los profesores, pero el niño, ¿no? El impacto visual que genera lo que observan y cómo se desarrolla el ambiente, evidentemente va a generar también un refuerzo de la conducta, ¿no? Entonces, yo los invito en este aspecto a poder, esos diamantes que ustedes tienen, que son los alumnos, que son sus hijos en casa, ¿no? Que son sus hermanos y las personas con las que ustedes puedan relacionarse, a seguir desarrollando, ¿no? A seguir desarrollando todas esas maravillas que tienen para que logren finalmente la trascendencia, porque esa trascendencia va a hacer que ellos sean felices, ¿no? Esa trascendencia también va a ayudar a que en la medida de que los ayudamos a ellos a conocerse, van a saber por dónde dirigirse y van a poder también elegir dentro de un entorno con libertad y con responsabilidad. Muy bien, entonces quiero agradecer, creo que, ajá, sí, con esta, ¿no? Última diapositiva termino. Quiero agradecer a la red educativa José Antonio Encinas por la invitación, a todos ustedes de verdad felicitarlos por acompañarnos en esta hora y bueno, no sé si tendrán alguna pregunta.
En este caso, bueno, darte las gracias, magistra Angie, por acompañarnos y aportar conocimientos a la comunidad educativa que está presente el día de hoy, ¿no? Muchísimas gracias y vamos a proseguir con el cronograma académico. De antemano, tenemos sí bastantes comentarios, porque es una excelente ponencia, ¿no? Y creo yo que es un excelente cierre para lo que sería esta tercera Jornada Internacional de Educación y Psicología 2020.